Hoy vamos a continuar con el tema del cubo que vimos en el capítulo anterior con un paper que hemos publicado recientemente que podréis encontrar en Archive con el código 2306.06943, que básicamente va sobre el tema de las restricciones. Normalmente nosotros en un cubo, si lo que queremos es que, por ejemplo, en total haya un solo bit que esté en 1, entonces lo que vamos a hacer va a ser decir, ok, pues la suma de todos va a ser 1. Entonces lo que voy a hacer va a ser añadir a nuestro coste, le vamos a añadir un término que va a ser sumatorio xy menos 1 al cuadrado. Y de hecho, si fuéramos a un número más general, que fuese r, pues lo único que tendríamos que hacer sería poner r. Así, si tenemos menos o más que r, este número va a ser mayor que 0 y por tanto nos va a aumentar el coste. Sin embargo, existe la posibilidad de que nosotros tengamos dos opciones. O sea, de que permitamos, por ejemplo, tener tanto un R1 como un R2. Por ejemplo, imaginémonos que nos sirve con que haya 1 o 0 unos en nuestra cadena. Entonces, esto normalmente se representaría utilizando dummy variables, que en un caso general donde tengamos que la suma puede ser cualquier valor de una lista de m posibles valores, imaginemos que puede ser 0, puede ser 1, puede ser 7, puede ser 8, puede ser 24, puede ser cualquiera de esos. Y tenemos m de esas posibles opciones, de esos posibles valores. Entonces lo que vamos a tener va a ser que ese término de coste va a ser del estilo x1, perdón, lambda sub 1, sumatorio x sub i, sumatorio en k desde 1 hasta m, rk y k al cuadrado, siendo los y sub k nuestras dummy variables, son más variables que tenemos que meter en el sistema, variables binarias, que lo que harán será añadir cada una de estas posibles restricciones. Y añadimos la segunda parte, que va a ser decir que solo una de estas dummy variables va a estar activa. Esto implica, solo se va a activar una de estas, y como solo una de estas se va a activar, solo se va a activar una de las condiciones de este estilo. Imaginemos, si solo una de estas es 1, pongamos, el i2 es 1, entonces aquí el R0 va a ir por 0, el R1 va a ir por 0 y el R2 va a ir por 1. Entonces tendremos la condición con R2. Esa es la utilidad de esto y la perspectiva que podemos encontrar aquí. Entonces, este es el caso, digamos, general para m valores. Y ahora bien, si están x espaciados, que viene a ser más o menos lo que a nosotros nos está interesando, si tenemos m de estos x espaciados, esto es, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 1, 3, 5, 7 o así, que tengan todos el mismo espacio entre ellos, entonces podemos definir que RK va a ser el primer R más el espaciado multiplicado por cuántos steps, cuántos pasos hay entre ellos. Entonces podemos escribir nuestro término de coste de esta manera.
ya todo en un mismo término. Y aquí, como vemos, estamos usando m-1 dummy variables. Pero también existe otra codificación en la cual vamos a usar log m más 1 variables. O sea, dummy variables. Que va a ser esta codificación de aquí. Menos 1, n igual a 0. Que consiste básicamente en hacer una especie de expresión en binario de nuestra codificación de restricciones y añadirle tanto una parte final como una parte inicial. Y en el caso de que m sea par, en ese caso el último va a ser 0, entonces vamos a necesitar solamente log 2m. ¿Por qué estamos contando esto? Esto lo estamos contando para poder hacer una buena comparativa. Ahora bien, vamos a pensar lo siguiente. Si nosotros lo que tenemos es, ok, mis dos posibles r's van a ser, o sea, mis dos posibles valores de restricción van a ser n y n más 1. Entonces, existe la posibilidad de que en vez de coger r igual a n o r igual a n más 1, cojamos r igual a n más 0,5. ¿Por qué? Porque esto lo podemos ver como que aquí, si ponemos el siguiente apartado de coste, si ponemos esto, aquí vemos que tanto el n como el n más 1 tienen la misma distancia, tienen el mismo coste asociado, por el hecho de que tenemos este 0,5. Esto hace como que nos coloquemos en el medio. Si pusiéramos la gráfica, podríamos verla como algo de este estilo. Si pusiéramos n, tendríamos esta gráfica de aquí, que hace que el coste suba para todo lo que es mayor que n. Si tenemos la de n más 1, algo más o menos parecido. Pero si lo que hacemos es poner esta gráfica en este punto, lo que hacemos... vamos a hacer esto así. Poniendo esta gráfica en este punto, que es n más 0,5, lo que sucede es que lo primero tenemos que recordar que este sumatorio, como es de variables binarias, variables enteras, que pueden ser 0 o 1, entonces la suma siempre va a ser un número entero. Por tanto, esa suma no va a poder ser n más 0,5. Nunca va a poder serlo porque son números enteros. Entonces va a tener que ser o n o n más 1. Y como hemos puesto el punto intermedio de esta parábola justamente en el medio, entonces estos dos puntos están a la misma altura. Entonces hay un coste añadido tanto de n como de n más 1 que es igual. Y como habíamos visto, aunque tengamos un valor extra de coste, como es una constante aditiva, no es relevante a nuestro problema. Es como añadirle una c. Entonces, a efectos reales, lo que estamos haciendo es colocar el punto intermedio, colocar el vértice, digamos, el punto de corte de nuestra parábola en el medio, en un rango de valores que no vamos a poder tener nunca
de forma que los extremos sean iguales, tanto para n como para n más 1. Esto en la versión normal con dummy variables se escribiría como sumatorio xi menos i0 menos 1 al cuadrado, donde necesitamos una dummy variable. Ahora bien, para el caso de tener tres valores, m igual a 3, lo que tendríamos sería que nuestro término tendría que ya incluir una dummy variable. Entonces realmente lo que estamos haciendo es ahorrarnos la primera. Esto es lo que conseguimos con este método. Y de forma general, lo que tenemos es lambda sumatorio xi menos sumatorio m menos 2 k igual a 1 k menos n 0,5 al cuadrado. Entonces lo que tenemos es esto de aquí. Y esto de aquí lo que nos permite es ver que necesitamos m menos 2 dummy variables. Pero como vimos en la última parte de antes, en esta, existe un método en el que necesitamos orden log2 de m. Entonces vamos a compararlos en una tabla. ¿Cuántas dummy variables necesitamos para un método o para otro? Entonces, este es el método con fracciones y este es el método con enteros. Entonces, si tenemos m igual a 2, aquí necesitamos 0 y aquí necesitamos 1. Si es 3, aquí necesitamos 1 y aquí necesitamos 2. Entonces, en estos dos lados tenemos una ventaja para el método con fracciones. Ahora, si tenemos 4 o 5, necesitamos 2, 2, 3, 3. Entonces, en este caso, necesitamos exactamente lo mismo. Están empatados. En este caso, normalmente diremos que es mejor irse a los enteros. Irse a los enteros porque, digamos, son más fáciles de codificar y tienes que pensar menos. Y después, para los siguientes 6, 7 y posteriores, vamos a tener 4, 3 y 5, 3. Entonces, ya a partir de aquí es mejor usar los enteros. A menos de que a alguien se le ocurra una mejora que permita pues, que tengamos este logaritmo también en el método de los fraccionarios. Y después podemos escribir para un caso general, ya no equiespaciados y consecutivos, para un caso general lo que tendríamos es que nuestro coste extra debido a esta restricción sería esto de aquí, sumatorio desde k igual a 2, m rk menos r1 y k menos r1 al cuadrado más lambda 2 y aquí la condición de que se activen o 0 o 1. De forma que si no se activa ninguno, vamos con el primero y si se activa alguno, vamos con estos de aquí, ya que vamos a restar este con este. Y también hemos comparado la precisión o digamos el error que hay entre el método con enteros y el método con fracciones en D-Wave. Entonces, si básicamente cogemos esta no ha sido una buena escala precisamente, así. Si en el eje X ponemos cuál es el tamaño, cuál es el número de variables binarias que tenemos, y en el eje Y ponemos
el error del método fraccionario dividido entre el error del método entero, entonces tenemos 1 y tenemos 0. Y también importante, este n vendría a ser el R, pongámoslo así. O sea, vendría a ser cuántos unos deberíamos tener ahí. Entonces, lo que obtenemos es que en principio tenemos muchísimo menos error con el fraccionario hasta que llegamos a 8 variables, y aquí va subiendo hasta que en 10 variables ya prácticamente tienen el mismo error. Bueno, este 6n no es el R, es el número de qubits. Perdón. Entonces podemos ver que hay una cierta región, una región de interés para al menos problemas pequeños donde es bastante mejor utilizar este método fraccionario que utilizar el método con enteros que normalmente se usa y se expresa. Porque además tenemos que tener en cuenta que en los casos en los que pueda haber más de un valor, normalmente va a haber o 2 o 3 valores posibles. Es más difícil que vayamos más allá de 5 o 6 simplemente por temas de estadística básica. Hay muchos más problemas con números más bajos que con números más altos. Así que este vendría a ser el desarrollo del paper que hemos publicado. Está disponible en arXiv con este código, y si os interesa podéis echarle un vistazo, podéis estudiarlo y demás, y ver cómo es su performance y estudiarlo vosotros también, intentar mejorarlo si veis algún punto de mejora. Y pues eso, nos vemos en el siguiente vídeo.